Buenos días, amados y queridos hermanos. Buenos días, amados y queridos amigos. Buenos días, amada y querida familia. Buenos días, amada y querida iglesia del Señor Jesucristo en toda la tierra. Estamos hablando con la iglesia que está en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, acá en América. Que Dios bendiga la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, la iglesia restaurada. Por acaso, hermano y amigo Francisco Rivas, su amada y querida esposa, la hermana Ana Liz de Rivas, por misericordia y por gracia del Señor Jesucristo, siervos de su santo y bendito evangelio. Bueno, amados hermanos, amados amigos, familia, iglesia del Señor, 11:44 AM antes meridia, acá en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambaí, en la República del Paraguay. Gloria al Señor. Y allá en la ciudad gemela de Punta Porá, estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa del Brasil, 10:44 AM antes meridia. Bueno, amados hermanos, amados amigos, amada familia, iglesia, saludándoles con mucho cariño, con mucho amor, respeto a cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le mandamos muchos saludos, muchos abrazos y besos en el nombre del Señor, ya que las Santas Escrituras dicen que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, que lo hagamos en el nombre del Señor y como para el Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes, a sus familias, sus noviazgos, sus matrimonios, sus hogares, sus estudios, sus empleos, sus naciones sean bendecidas por el Señor Jesucristo, porque la bendición del Señor es muy importante. Dice que ella es la que enriquece y la que no añade tristeza a la misma, pero también dice que ella nos alcanzarán y que fuimos bendecidos con ella en las regiones celestes, y que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Se les ama y se les quiere mucho. Amén. Bueno, amados hermanos, amados amigos, amada familia, iglesia, quiero compartir con ustedes rápidamente dos textos bíblicos, dos textos de la palabra del Señor. Quiero compartir dos textos que están en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 2, ¿verdad? Ahí vamos a leer dos textos y luego vamos a estar leyendo en la Escritura, en las Santas Escrituras, en el libro de Mormón, ¿verdad? En el libro de Mormón, vale la redundancia, en el capítulo 8, un texto solamente. Allí vamos a compartirlos con ustedes en el nombre del Señor, con mucha humildad, con mucha sencillez, recordando que la Biblia Sagrada es la palabra de Dios. Contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, y luego viene el libro de Mormón, que es el tercer testamento de Jesucristo acá en la tierra. También es la palabra del Señor revelada a nuestro continente americano y al mundo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Voy a estar leyendo rápidamente acá en el libro de Mormón. En el libro de Mormón, gloria al Señor, en el capítulo 8, en el verso 38. Les recomiendo, mis amados amigos, mis amadas amigas, hermanos, familia, iglesia, leamos el libro de Mormón. Leamos la Biblia, pero también el libro de Mormón, que es un complemento de la Biblia Sagrada. Amén. Es la palabra del Señor revelada. Vamos a leer en el libro de Mormón, capítulo 8, verso 38. Y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh vosotros corruptos, vosotros hipócritas, vosotros maestros, que os vendéis por lo que se corrompe, porque habéis mancillado la santa iglesia de Dios, porque os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, porque no consideráis que es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás termina. ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo? Allí tenemos en el libro de Mormón, en el capítulo 8, en el verso 38, que el escritor está hablando a los maestros o falsos maestros que se habían vendido o que estaban apasionados por el mundo. Yo quiero compartir con ustedes
rápidamente en la Biblia Sagrada. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso está en la Biblia Sagrada. Leímos en el libro de Mormón y leímos en la Biblia Sagrada, en la palabra de Dios revelada al hombre para ser salvo. Amiga, amigo, familia, iglesia de Jesucristo. Ahí está el Señor hablando a través del Espíritu Santo, a través de estos tres textos que leímos en el libro de Mormón y en la Biblia Sagrada, ¿verdad? De que cómo hay mucha gente que se autodominan maestros, que se autodominan cristianos y aman más al mundo que las cosas de Dios. Gente que no quiere desprenderse de las cosas del mundo. Gente que ansía tener las cosas del mundo, vivir las cosas del mundo. Gente que recuerda cuando estaban en el mundo. Estamos hablando espiritualmente, porque todos estamos en este planeta, en el planeta Tierra. Pero cuando hablamos del mundo en lenguaje bíblico, en lenguaje de las Santas Escrituras, estamos hablando espiritualmente. Entonces hay gente que ama más al mundo, a las cosas del mundo, que a las cosas del Señor, que a las cosas sagradas, que a las cosas santas, que a las cosas del cielo. Entonces hay mucha gente autodominándose, maestros, y para ustedes contar, y aman más al mundo, enseñan más las cosas del mundo a la gente que le sigue que las cosas de Dios, que las cosas del Señor Jesucristo, que las cosas eternas, que las cosas venideras. Tenemos allí a Mormón, que era un profeta, hablando de que esta gente eran unos hipócritas y que habían mancillado la iglesia del Señor. Hoy en día hay mucha gente que se autodominan maestros, se autodominan líderes de la iglesia, y lo que están es mancillando, lo que están es pisoteando la palabra del Señor con sus actos, con sus hechos, y echando las perlas a los cerdos, como dice la Biblia Sagrada. Vemos allí, amados hermanos, amados amigos, que el apóstol Juan dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermano, se le hace muy difícil hoy a la gente desprenderse de las cosas del mundo que la están introduciendo en la iglesia, o que la quieren introducir en lo que ellos llaman iglesia. Introduciendo fábulas de vieja, introduciendo los viejos rudimentos del mundo, introduciendo estrategias humanas con la simple excusa de que es para salvar a las almas. Si usted está preocupada y preocupado por salvar las almas, lo mejor que usted puede hacer es predicar la palabra del Señor, abrir su boca, que el Señor la va a llenar, hablar del Señor. El evangelio es cristocéntrico. El evangelio no necesita estrategias humanas. El evangelio no necesita que tú le coloques nada, que tú lo adulteres con nada. El evangelio solamente necesita que tú hables la palabra, que tú te guardes para el Señor, que tú te santifiques para el Señor, y que enseñes la palabra correctamente, y que tú vivas lo que tú predicas. No que prediques palabras vacías. No que prediques palabras con falta de sazón, con falta de amor, con falta de misericordia, de piedad. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces ahí el profeta Mormón está diciendo que hay maestros que han mancillado a la iglesia del Señor Jesucristo y son hipócritas porque aman más las cosas del mundo. Tenemos que entender algo. Aquí cuando estamos hablando de mundo, estamos hablando de los deleites del mundo, ¿verdad? No confundamos cuando el Señor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, que dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Tiene otro significado. Cuando dice ahí al mundo, está hablando de la humanidad.
Está hablando de los hombres, de las mujeres, de las almas, de la creación del Señor. Pero cuando el apóstol Juan y el profeta Mormón están hablando ahí de mundo, están hablando de los deleites del mundo, de los pecados que el mundo trae. Mucha gente introduciendo al mundo dentro de muchas congregaciones. Mucha gente introduciendo al mundo dentro de muchas congregaciones que se autodenominan cristianas o que tienen a Dios. Y cuando usted entra, lo que ve es al mundo reflejado, un espejo del mundo. Gente que no quiere desprenderse del mundo, que ama más las cosas del mundo, que hablan más de dinero, que hablan más de cosas materiales. Si usted entra en las redes sociales, usted va a ver congregaciones enteras hablando de prosperidad, hablando de grandes cosas, hablando de lo que viene y de lo que no viene. Pero no hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento, no hablan del convertimiento, no hablan de ser nuevas criaturas, de mudar nuestro comportamiento, de mudar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo dijo: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Mucha gente con la mente cauterizada. Mucha gente acreditando que lo está haciendo bien y no lo está haciendo bien nada. Debemos vivir la palabra del Señor tal y como está escrita, como la ha inspirado el Espíritu del Señor. Andar en amor, en misericordia, en santidad. Gente, hermano, que ama al mundo, que quieren introducir hasta las congregaciones en las cosas del mundo, en las tradiciones del mundo, ¿verdad? Hemos visto, hermano, alrededor de esta última década, como muchas denominaciones que se hacen llamar cristianas, que tienen a Dios, que son guiados por Dios, ya tienen hasta sus propias carrozas en los carnavales, amando al mundo. Como no pueden ir libremente, ¿verdad? Se van ahora disfrazados de cristianos, sin ofender a nadie, con su carroza, y que para salvar las almas el Señor necesita estrategia humana, el Señor necesita santidad, el Señor necesita unción, necesita presencia, necesita desarrollo, necesita intimidad, relación con Él. El Señor necesita la palabra en tu boca sazonada y llena de luz, y llena de amor, y llena de compasión. Así vemos mucha gente, hermano, que la realidad del asunto es que no son cristianos porque no muestran el fruto del Espíritu. Y ahí el profeta Mormón y el apóstol Juan le llaman hipócrita, porque está predicando algo que va en contra de las palabras del Señor, que va en contra de la Biblia Sagrada, que va en contra del libro de Mormón. Delante del trono del Señor, introduciendo al mundo en muchas congregaciones, en vez de llevar las congregaciones al mundo a predicar la palabra. La Biblia Sagrada dice que en la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común, hermano. Ahí nadie tenía necesidad. Ahí nadie tenía necesidad, hermano. Y dice que tenían el favor del pueblo. O sea, la gente del pueblo donde estaba la iglesia de Jerusalén tenían el favor del pueblo. Y que Dios añadía las almas que debían ser salvas cada día. Pero ¿por qué el Señor las añadía? Porque había un pueblo unido. Porque había un pueblo lleno de amor. Tenía defectos. Porque el perfecto se llama Cristo. Pero vamos camino a la perfección. Vamos camino a ser como Él. Lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor añadía? Porque había amor y misericordia y compasión. Allí nadie pasaba necesidad. Ahí nadie, si necesitaba de la iglesia, quedaba fuera. La iglesia tenía
para sustentar a la iglesia. La iglesia tenía para mantener a la iglesia. Ahí todo el mundo tenía comida, todo el mundo tenía agua, ropa, medicina. Y el Señor añadía a los que tenían que ser salvos. Entonces hoy queremos introducir al mundo, la música del mundo, los bailes del mundo, la ropa del mundo, la manera de hablar del mundo, las bodas del mundo. Porque con eso vamos a salvar las almas. Eso es hipocresía. Esas son estrategias humanas que no tienen poder. Aquí lo que tiene poder es la palabra del Señor. Esa es la que tiene que correr para que las almas sean salvas y el nombre del Señor sea glorificado. Señor, lo que demanda de ti y de mí es que seamos gratos con Él, agradecidos. Dale gracia a lo que recibiste de gracia. Él te perdonó con compasión, con amor, con piedad. Sin pedirte nada a cambio, sin echarte nada a cara. Tú tienes que hacer lo mismo. El que quiera venir en pos de mí, toma su cruz. Niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo. Ah, no. Pero nosotros pensamos en nosotros. Nosotros pensamos en nuestros vientres. Y los demás, bueno, oramos por ellos. Hoy tenemos la gran excusa de la oración. Hoy tenemos la gran excusa de la oración. El hermanito que está enfermo y va para la iglesia. Oye, que estoy enfermo, que necesito operarme, pero no tengo tanto dinero. Que oramos por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Es bueno orar, pero lo han agarrado de excusa para no ayudar a su hermano, para no tenderle la mano a su hermano. La hermanita que tiene necesidad, el hermanito que tiene necesidad, que están pasando fome, como dicen los brasileños, hambre. Vamos a orar por el hermanito. Le damos hoy y después nos olvidamos de él. No, mi hermana y mi hermano. No es lo que demanda el Señor. Es tu hermana, es tu hermano. Es parte del cuerpo de Cristo. Si tú amas a Cristo, ama a ese hombre. Si tú amas a Cristo, ama a esa mujer. Duélete de tu hermano, de tu hermana. Duélete de las almas. Van a hacer una actividad grande, de 50,000, 30,000 personas y cobran la entrada. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que para predicar la palabra del Señor tenga que haber una entrada? Cuando Jesús le predicaba a multitudes gratuitamente y Él los alimentaba. Él sacaba de su dinero y los alimentaba. La Biblia Sagrada habla de 5,000 y de 4,000, sin meter mujeres y niños, que el Señor les dio su comidita. Después de aquella gran campaña, después de aquella gran actividad, el Señor les dijo: denle de comer, denle de comer. Es lo que nos manda el Señor. Démosle de comer de la palabra del Señor. Entonces, el profeta Mormon lo dice claramente: hipócritas que han mancillado la iglesia del Señor. El apóstol Juan, por su parte, dice que no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque si no, el amor del Padre no está en esa persona. ¿Qué es eso, por favor? En vez de tener una palabra cristiana, una palabra sazonada en la boca, lo que tiene es una palabra del mundo. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Se alegran más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, que por las cosas que el Señor nos ha prometido. Podemos estar pasando por la prueba en esta tierra, en este planeta, en este mundo. Podemos estar pasando por la enfermedad, pero hay una palabra que se nos prometió: y estaréis con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me voy a preparar un lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es lo que nos debe importar. Es lo que nos debe interesar. Dice que en aquel tiempo llegarán muchos y le dirán: Señor, Señor, echamos fuera demonios.
Oraba por los enfermos y fueron sanados. Señor esto, Señor aquello. Y Jesús le va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad, condenados al fuego eterno. Apartaos de mí. Venían los discípulos contentos y alegres porque los mandó de 2 en 2. 6 parejas de misioneros los mandó a predicar la palabra y vinieron contentos. Sanamos los enfermos, los muertos resucitaron, Cristo, en tu nombre. Y ahí estaba Judas Iscariote. Judas Iscariote oró por los enfermos y sanaron. Judas Iscariote oró por los muertos y resucitaron. Pedro también lo hizo. Y Jesús le dijo: no se alegren por eso, mis hijos. No se alegren por eso, alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Sabía por qué lo decía. El nombre de Judas Iscariote no estaba inscrito allá. Estaba haciendo todo. Parecía que tenía un fruto, pero no pertenecía al Señor. Mucha gente está haciendo como Judas. Hay muchos Judas hoy en día. Conviértete, arrepiéntete, para que no veas corrupción. Apártate de las estrategias humanas. Apártate de ese falso evangelio de la prosperidad, de ese falso evangelio que están mostrando hoy, que no existe en ninguna parte de las escrituras del Señor. Debemos buscar a Dios. Debemos buscar la unción del Espíritu. Debemos buscar la estatura de Cristo. Hablamos en los púlpitos más de dinero, más de cosas materiales que de las cosas que importan. Hombres y mujeres que se hacen llamar profetas, que falta de al respeto. Y levantan una hermana, levantan un hermano, y lo que hablan es de cosas materiales. De repente ese hombre viene de caer a golpes a su mujer. Y lo que le revelan los falsos profetas es: así te dice el Señor, te viene un carro, te viene un camión, te vas a pegar lotocuí. Y la mujer con los ojitos hinchados: pobrecita, arrepiéntase y conviértase. El profeta Mormón te llama hipócrita. El apóstol Juan te dice que no tienes el Espíritu. El apóstol Pablo te dice: sensuales, que no tienen a Dios, que no tienen el Espíritu Santo. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Debemos ser serios en las cosas del Señor. Debemos ser sal al mundo, luz del mundo. Bendito sea Jesús de Nazaret. Debemos ser iglesia de verdad. Debemos caminar como iglesia, cara en alto, cuerpo erguido, porque nuestro Redentor vive. Y a donde lleguemos, mostrar a Jesús. Donde lleguemos, a hablar de Jesús. No hablar de pelota, no hablar de dinero, no hablar de esto y de aquello. Hablar de Cristo resucitado, hablar de la salvación eterna, hablar de la palabra del Señor. A veces yo creo que soy muy fastidioso cuando me siento a hablar con alguien. Siempre le digo a los hermanos que me disculpen, porque yo no sé hablar más de otra cosa. Yo no sé hablar de pelota. Yo me siento como un grupo. Yo no sé qué es lo de pelota. Yo no sé qué es hablar de novelas. Yo veo las redes sociales. A mí me gusta ver películas. Pero cuando yo voy a hablar con alguien, yo no hablo de película. Yo no hablo de pelota. Yo lo que hablo es de Cristo, porque es lo que sale de mi corazón, es lo que está en mi corazón, porque estamos agradecidos de Él. Sin Él somos nada. Seamos santos, íntegros delante de Él. Dejemos la hipocresía, dejemos la mentira. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces el profeta Mormón les dice: hipócritas, maestros que enseñan a mancillar la iglesia de Cristo. El apóstol Juan le dice: no tienen al Padre, no tienen el amor de Dios, no tienen a Dios. Porque ¿cómo es que yo voy a buscar a Cristo para obtener bienes materiales?
Cuando los bienes materiales van a ficar acá en la tierra, yo tengo que buscar a Cristo, es por mi alma. Y buscar las maneras de que mi familia también se levante cuando Él los llame. Esa debe ser mi preocupación. Mi persona, mi alma, mi familia, mi prójimo. Gloria a Jesús de Nazaret. Jesús es real. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces nosotros no tenemos que amar las cosas del mundo. Es bueno tener un carro, es bueno. Es bueno tener una empresa, es bueno. Es bueno recibir un salario, es bueno. Porque con eso compramos comida, compramos ropa, pagamos nuestras deudas que tengamos y podemos ayudar a alguien. Pero no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad es Cristo. Nuestra prioridad es el Señor. Nuestra prioridad es el Evangelio. Nuestra prioridad es la palabra del Señor. Las almas. Yo salgo ahorita con mi esposa a vender unos mentoles por ahí, unos Yeo, unas pomadas que estamos vendiendo para los dolores y eso. Y yo salgo con mi esposa. Gente que le vendemos, le hablamos de Dios. Primero le vendemos, claro, para no confundir la cosa. Después que le vendemos, le soltamos la palabra. Porque si le soltamos la palabra primero y después le vendemos, dicen, no están vendiendo la palabra. No. Aquí le vendemos el gel. Si no quiere o compra o no compra, le soltamos. Cristo vive, Cristo te ama, Cristo quiere salvar tu vida. Te invitamos a la iglesia. Es el trabajo. En tiempo y fuera de tiempo. La Biblia Sagrada dice, hagamos obras de evangelistas. En tiempo y fuera de tiempo. No necesitas un cargo. No necesitas un llamado. No necesitas que te elijan. Porque ya Dios te eligió. Ya Dios te llamó. Ya Dios te encargó. Y por todo el mundo. Y hacer discípulos. Y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Cordero de Dios. No metamos al mundo a la iglesia. Hemos observado, hermano. Estamos en el tiempo ya último. Arrepiéntete y conviértete. Busca a Dios. Santifícate. Ama. Perdona. Ten compasión. Ten misericordia. Ten piedad como la tuvieron de ti. Que Dios lo bendiga a todos. Que Dios le guarde. Su hermano y amigo Francisco Rivas. Su amada y querida esposa, el hermano Nariz de Rivas. Le amamos y le queremos mucho. Yo me exalto mucho cuando hablo estas cosas. Porque es algo que es inaceptable. Que queramos introducir al mundo a la iglesia. Que queramos introducir al mundo a la iglesia. O que queramos darle a entender a la gente, a las personas que nos escuchan, a las Grey o a los pueblos, que lo exterior es lo que salva, cuando lo que salva es Cristo. Quien murió en la cruz fue Cristo. Quien resucitó fue Cristo. A veces obedecemos más a los líderes que al mismo Cristo. A veces amamos más a los líderes que al mismo Señor. Y esto es inaceptable. Porque nuestros líderes, que los amamos, los queremos y los respetamos y los honramos. Porque son hombres y mujeres de Dios. Son personas como tú y como yo, que pueden tener algún error o alguna falla, pero Cristo nunca va a errar. Cristo nunca va a fallar, porque Él es santo, santo, santo. Él es perfecto, puro, íntegro, delante de Dios, delante de los ángeles y delante de los hombres. Así que busquemos del Señor Jesucristo con integridad, sin reprensión, con amor, con cariño. Mostremos al mundo que amamos a Dios. Limpiemos las congregaciones de las cosas del mundo. Saquemos al mundo de las congregaciones, o de las que se autodenominan congregaciones de Dios, o a los que se autodenominan congregaciones cristianas. Por la misericordia y por la gloria del Señor Jesucristo.
Me acuerdo de cuando estaban, no recuerdo si es Nehemías o en Esdras, en la Biblia Sagrada, pero yo sé que los hombres habían buscado mujeres fuera de Israel, fuera de Judá. No recuerdo muy bien, pero pronto vamos a hacer un estudio sobre eso, una reflexión. Y cuando se reconstruyó el templo, creo que fue con Nehemías o Esdras, se reconstruyó el templo, el Señor mandó a sacar esas mujeres que no amaban a Dios, que no eran pueblo de Dios, a sacarla a ellas y a sus hijos de Israel, de Judá. Y no querían obedecer, y fue Nehemías, lea la Biblia, y la sacó por los cabellos para afuera, limpió el pueblo, limpió la iglesia, obedeció a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que perdonar, tenemos que tener misericordia. Con esto despido. Vea esto: si hay alguien que te echa varilla, si hay alguien que te echa broma, usted tiene que perdonarlo, perdonarla, amarla y amarlo, ¿verdad? Como manda el Señor. Pero no es que usted va a andar con ella, no es que usted va a andar con él. El apóstol Pablo dice: no le digáis bienvenidos, no le digáis bienvenidos a tu casa, ni comáis con ellos. ¿Entiende? Que tú no le digas bienvenido, ven para casa, venga, vamos a comer. Que tú no le digas eso, es que tú lo odias. No, usted lo ama, usted lo perdonó, porque usted tiene a Dios, pero usted sabe en el fondo, en el espíritu, que esa persona lo está haciendo mal y que necesita que Dios trabaje con ella, no que trabaje yo. Es Dios que va a trabajar con ella. No le puedo decir bienvenido, no puedo comer con ella, lo perdoné. No hay nada en mi corazón en contra de esa persona, lo amo y la amo. Pero quien va a trabajar con esa persona es Dios. El apóstol Pablo dijo: el tal se ha entregado a Satanás para que en el día del juicio su alma sea salva. Para que en el día del juicio su alma sea salva. Refiriéndose al muchacho que le había quitado la mujer al papá dentro de una congregación, dentro de la iglesia. Y todo el mundo calladito. Usted no tiene que callarse. Al pecado, pecado, y a los santos, santos. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo guarde. Su hermano amigo Francisco Rivas, su amada y querida esposa, la hermana Nariz de Rivas. Le amamos y le queremos mucho. Y porque amamos y le queremos mucho, le exhortamos, le edificamos y le consolamos con la palabra de Dios, como Dios mismo manda. Muchas bendiciones. A portarse bien, a dar testimonio, a dar frutos dignos de arrepentimiento, a amar, a perdonar, a tener compasión, a ayudar. Fuera el egoísmo, fuera la envidia, fuera la hipocresía, fuera la arrogancia, fuera el orgullo, fuera la altivez, fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y que venga el amor, que venga la paz, que venga la alegría, el gozo, que venga la benignidad, la templanza, la fe sea aumentada en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Un saludo fraterno a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Le amamos y le queremos mucho. La hermana Nariz de Rivas, su hermano Francisco Rivas, le amamos. Estamos orando, estamos pidiéndole al Señor compasión y misericordia por cada uno de ustedes. No somos gente rica, no tenemos dinero así, ay, como para mandar un dinero para Venezuela. Pero sí estamos usando nuestras redes sociales, compartiendo las personas desaparecidas, compartiendo para que alguien, si lo conoce, llame por los teléfonos y lo haga. Estamos compartiendo ahí qué es lo que estamos haciendo y estamos orando. Si estuviéramos en Venezuela, créalo en el nombre del Señor Jesucristo, que allá en el estado de La Guaira o en Caracas estuviera el hermano Francisco y la hermana Nariz ayudando en algo. Porque siempre Dios nos ha instado y nos ha movido a ayudar
al que tiene menos que nosotros o al que está en peores condiciones que nosotros, sin ofender a alguien, sin ofender a nadie. Me despido en el Salmo 41, verso 1, que dice: acuérdate del pobre, porque en el día malo Jehová te va a librar. Siempre les he enseñado que pobre allí, en el original, significa el que tiene menos que tú. Entonces interpreta el Salmo: acuérdate del que tiene menos que tú, porque en el día malo, en el día de tu necesidad, Dios te va a ayudar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vive Cristo, vive el Señor. Amén, amén. Chao, chao. Movida por cualquier viento.